seguimos a través del enlace regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Queremos agradecer a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Usted también nos puede seguir a través de nuestro canal YouTube, rcrperú.com. Vamos a tomar contacto a esta hora con la señora Ana María Choquehuán, que es la presidenta de la Asociación PYME Perú, y le agradecemos la gentileza de atender la comunicación con RCR. Señora Choquehuán, muy agradecido. Buen día. Hola, buenos días. Buenos días, señor Hernández. Muchas gracias por la entrevista. Bien, ayer a través de una carta dirigida al presidente Francisco Sagasti, la Asociación PYME Perú, que agrupa a micro y pequeñas empresas, están solicitando la urgente necesidad de replantear el esquema que el Poder Ejecutivo está aplicando para el tema de la COVID-19, ¿no? Ustedes sostienen que no es posible que la estrategia frente al COVID-19 se sustente únicamente en el confinamiento de la población y en el cierre de cientos de miles de negocios formales. Ayer han anunciado una serie de medidas y así se están levantando algunas restricciones, pero los aforos son bastante limitados, ¿no? Sobre todo en las regiones donde están consideradas en riesgo extremo, otras en riesgo muy alto y otras en riesgo alto. ¿Cómo analiza esta situación a la luz ya de estas nuevas disposiciones? ¿Sigue siendo restrictivo para ustedes? Bueno, en primer lugar, quiero saludar lo planteado por la Premier y por el gobierno del presidente Sagasti. Es muy importante que escuche a los gremios, como lo han dicho, ¿no? O sea, han escuchado a los gremios y nuestro clamor no ha sido solamente de PYME Perú, ha sido a nivel nacional, en regiones ha sido muy fuerte. Entonces creo que es importante porque las pymes vamos a poder seguir dando trabajo a muchos peruanos, ¿no? Porque nosotros generamos trabajo directo e indirecto. Entonces, pero al margen de ello, el tema no pasa solamente por el confinamiento o no confinamiento. Hay que tocar también los temas de tributación, hay que ver qué hacemos con el tema financiero, con los pagos en los bancos, si los decretos de urgencia se están cumpliendo, si las directivas están siendo acatadas por la SBS, por los bancos que lo integran. En fin, tenemos muchos problemas de financiamiento. Las pymes en realidad están en una situación caótica muy desesperada. Las acciones que puede emprender el Ministerio de la Producción o el MEF a través del PAE-MIPE, tienen que ser medidas que ya yo creo que las arcas fiscales ya están demasiado deterioradas. Entonces hay que cuidar mucho estos centavos o estos soles que se están asignando para las pymes. Hay que poner candados, hay que supervisar, hay que controlar bien de a quién llega y si es que se reúne con todos los requisitos, ver también el comportamiento de cada entidad financiera que lo distribuya. Hay mucho que hacer en realidad por mejorar, yo no hablo de reactivación. La reactivación es una acción que tiene que ver con el bienestar de la empresa que está en el ámbito de la micro pequeña. Pero, sin embargo, yo hablo solamente de poder seguir, de poder mantenerse, de que en ese momento subsisten sí, pero de que puedan seguirse manteniendo ahí, en ese espacio económico. Ahora, las medidas que ha adoptado el gobierno en las distintas regiones van a permitir iniciar una reactivación del sector de las pequeñas y microempresas, o cree usted que aún resultan insuficientes? ¿Qué medidas de manera puntual deberían impulsarse? Mire, las medidas que puede tener el gobierno y todos los gobiernos anteriores han tenido muy buenas intenciones, pero unas han quedado en intención, otras han tenido algún avance. El gobierno actual sí está tratando de hacer algo para reactivar el sector, pero vamos a ver. Lo último que tenemos es el PAE-MIPE, ¿no es cierto? Claro. Es lo que va, los 2.000 millones que se van a asignar a las pymes. Con esto tienen que haber medidas complementarias, o sea, no solamente yo te doy el dinero y a ver qué haces, le pagas a tus trabajadores, te mantienes, como a otros en el gobierno pasado, que pidieron la suspensión perfecta y encima cerraron la empresa luego, ni siquiera asignaron el dinero en algunas empresas a este objetivo. Entonces hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, de ver, de saber y de percibir la realidad o de tener conocimiento de la realidad. La pyme no es homogénea. La pyme tiene estratos, la pyme es de subsistencia, la pyme es micro, la pyme es pequeña, cada una tiene su propia problemática.
Aquí hay que fortalecer a la de acumulación, que es la pequeña empresa, y es la que tiene los problemas ahora en las entidades bancarias. Pero la micro, la emprendedora, la chiquita, pero que sí tiene un RU, que sí paga, esa no ha accedido. El 5.9% del universo ha accedido. Y ha accedido solo el 5.9%, porque los requisitos que se ponían ahí eran demasiado, o sea, no eran flexibles, eran demasiado drásticos. Era, por ejemplo, tú no puedes estar en SUNAT, o sea, no podían haber tenido un coactivo de ninguna manera. O sea, dejar de presentar un mes la declaración y luego ponerles una multa y no pagar la multa, ya estaba en coactivo. Estar en la central de riesgo, porque me atrasé, porque, en fin, la banca me mandó a la central de riesgo, yo no puedo estar. Yo no creo que sea en este momento efectivo plantear que todos ingresen, pero es que tiene que haber más flexibilidad. Y las entidades bancarias no siempre tienen que ser la banca de consumo, la banca grande, la banca tradicional. También están las cajas municipales. Yo creo las entidades financieras, las IMF. Entonces, creo que eso es importante, ver ese tema. Pero el tema de mercado para mí es más importante aún. ¿Quién es el comprador más grande que tiene en este momento el país? El Estado. El Estado tiene que tratar de girar su mirada hacia lo que significan los núcleos ejecutores, el tema de compras estatales. Eso podría ayudar en gran porcentaje a reactivar el mercado de la pyme. Ahora, permítame sobre este mismo tema, ¿no? En reiteradas oportunidades hemos escuchado al actual ministro de la Producción y también a la ex ministra de la Producción indicar que iban a potenciar justamente, ¿no?, a la micro y pequeña empresa con brindarles, ¿no?, un conjunto de servicios, ¿no?, a través de Perú Compras. ¿Esto se ha cristalizado o simplemente ha sido un anuncio que hasta el momento no se cumple? Lo que pasa es que los procedimientos para ingresar a las convocatorias han sido bastante complicados. Difíciles no, para la pyme nada es difícil, pero sí puede ser complicado. Y el tema es, por ejemplo, que hasta ahora o hasta hace poco había solo un presidente para los núcleos ejecutores, ¿ya? Entonces, ahí teníamos el problema de los expedientes técnicos, teníamos el problema de regiones, el de la orientación para el llenado de estos expedientes técnicos, el armado de estos expedientes técnicos, que nosotros le hemos pedido a la viceministra que lo hagan las CITES. Las CITES son elefantes blancos en muchas regiones. Esos funcionarios de las CITES, ¿qué rol juegan en este momento? Están desde sus casas, en la computadora, trabajando, haciendo ese trabajo, que podrían muy bien hacerlo para orientar a las pymes, para que armen bien sus expedientes técnicos. Están revisando los requisitos. El Ministerio de la Producción tendría que revisar los requisitos que se piden. Por ejemplo, en muchos de ellos se señala un solo proveedor cuando hay varios más en el Perú. ¿A qué obedece esto? Los almacenes están mirando que si las pymes terminan de entregar su producción, ¿dónde la van a colocar si ellos no la recepcionan? La pyme tiene que cargarse también con el agregado económico de tener que alquilar un almacén cerca donde tiene que entregar al ministerio que tenga que entregarle los productos. O sea, hay varias falencias que se pueden subsanar. Yo no dudo de las buenas intenciones. En realidad el ministro José Luis Chicoma es muy accesible, tiene buena disposición, la viceministra igual. Pero tenemos que ser más ejecutivos, tenemos que ser más rápidos. Yo he estado en el Ejecutivo, ciertamente, y puedo decir, los procesos, las políticas que hay en el Ejecutivo son bien engorrosas y a veces frenan, pero no son imposibles de saltar esas vallas, ¿no? Entonces se hace una directiva, puede modificar y puede mejorar otra. Entonces creo que ahí tenemos que ser un poco más rápidos, más acelerados, porque vamos ya a un año de la pandemia. Entonces, si hacemos un balance en el año, ¿quién ha salido perdiendo? ¿Alguien tiene idea? ¿Has hecho un diagnóstico real? ¿Sabe a dónde van las datas de INEI? A septiembre. A diciembre las generales. Pero no tenemos una data real de cómo va el sector textiles. Dígame, ¿cómo está Gamarra? Y ellos tienen razón, porque Gamarra se está quejando en este momento de que ellos sí tenían que haber entrado a la cuarentena hasta el 28, tienen que cerrar sus establecimientos, pero los ambulantes informales están en la calle, no tenemos nada contra ellos, porque los informales precisamente son los que han hecho el tránsito de la formalidad a la informalidad. En este momento son ambulantes. Esa es una realidad que se tiene que tocar y que se tiene que solucionar. Sobre ese tema, hace un tiempo conversaba con usted y usted explicaba la preocupación en el sentido de que muchos
pequeños y microempresarios formales están migrando a la informalidad por la situación generada Así es. no solamente por el tema de la pandemia, por el tema de los créditos y además por la falta de mercado, ¿no? Así es. Lamentablemente, pues, los esfuerzos que se han hecho anteriormente en ese momento no solo se han detenido, sino que ha habido una involución, ¿no? En ese tránsito. Se ha hablado mucho, el ministerio y los ministros anteriores han trabajado mucho el tema de la formalidad, formalícense, que no pasa por el tiempo de formalización, ¿ah? Puede ser en 5 minutos, ese no es el tema, es la mochila, la carga laboral y tributaria. Ese es el problema. Pero en ese momento, dígame, el tránsito, ¿cómo es? ¿De ida o de vuelta? Es de regreso, es de retorno a la informalidad. Si antes hablábamos de un 70% de informalidad, hoy proyectémonos a que en ese momento sea un 80%. Bueno, la situación es bastante preocupante, sin lugar a dudas, ¿no? Porque el tránsito es inmediato, ¿no? O sea, saltan ellos a buscar qué sobrevivir, ¿no? Y si tienen, como usted dice, una mochila pesada, la única opción es salir a las calles, ¿no? Y así es. bueno, yo le agradezco. Sí, no sé si tenga usted algo más que agregar, señora Choquehuanca, por favor. Bueno, sí, yo quiero decirles a la pyme peruana, a ese espacio que maneja la rueda productiva del país, que la dirige, que la ha llevado siempre a niveles altos en el tema de economía, que sigamos avanzando, que sigamos adelante, que sigamos juntos, que no decaigamos, que si bien es cierto no tenemos de repente un Estado para el cual no somos política de Estado, nosotros tenemos la fuerza suficiente para seguir. Yo sé que esto va a pasar, tiene que pasar pronto, ya vamos más de un año, pero adelante, avancemos por nuestro país y por nuestros hogares. Que Dios nos proteja, que cuidémonos, eso sí, cuidemos los protocolos para los que van a nuestras tiendas, y yo creo que ahí nosotros nos va a ir muy bien, sobre todo si tenemos en cuenta las medidas sanitarias que tenemos que aplicar estrictamente, por favor. Hemos dicho no a la cuarentena, perfecto, ahora la pelota está en nuestra cancha. Tratemos de que los contagios nos sigan atendiendo. Muchas gracias, señor Hernández. Le agradezco, era la comunicación con la señora Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú, y en su momento ha sido ministra de Estado. Tenemos que ir a una pausa.